Bienvenidas y vamos a comenzar hoy con esta clase número 4 de Guerra Espiritual. Ya estamos en el módulo 5, así que los dejo con su profesor. Y buenas noches a todas, a todos. Pues damos gracias a Dios porque este es el último módulo de guerra espiritual, ¿verdad? Vimos el 1, el 2, el 3, el 4 y ahora vamos a ver el 5. Ya estamos en la lección 4 del módulo 5. Este módulo 5 nada más es para que nosotros sepamos qué debemos de hacer con todo lo que ya aprendimos con los 4 módulos y lo apliquemos, ya sea individualmente, ya sea con la ayuda de algunos líderes, algún pastor, alguien que esté en guerra espiritual para pedir ayuda y para tratar de ser, ya con el conocimiento que tenemos, de ser liberados, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por estas enseñanzas, porque ya nada más son 2 clases más. Ahorita vamos a ver de qué estamos hablando, el primer punto de este tema, de esta clase, y nosotros vemos nada más los 3 temas que tenemos aquí en esta enseñanza, y con eso serían 7 clases. Terminamos con Guerra Espiritual 5 y vamos a iniciar con otros módulos, ¿sí? Y espero que estudien mucho estas enseñanzas porque pues les van a ayudar bastante para su persona y también para ayudar a otros. Así que bueno, nosotros comenzamos. em, y ya vimos que las clases anteriores, todas ellas se centraron en los ataques del enemigo sobre la mente, sobre la lengua, sobre la zona de combate del mundo y de la carne, porque siempre los problemas que teníamos y que dijimos que estaban en la mente, nosotros teníamos una lucha con la carne, con el mundo y con el diablo. Todo ese tema ya lo vimos, entonces ahora nos vamos a adentrar y estamos viendo ya, primeramente vimos el concepto, la definición, ¿verdad? En la introducción a la liberación espiritual, el concepto de que era la liberación espiritual. Hace 8 días también vimos sobre quién necesitaba ser liberado, y ahora vamos a ver en qué áreas necesito liberación espiritual, ¿verdad? Y nosotros en esta lección vamos a estudiar los blancos específicos del enemigo, como son, vamos a ver los ataques estratégicos contra el cuerpo físico. El diablo ataca el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque sabe que enfermándonos nosotros vamos a tener muchos problemas, no vamos a poner atención a nada, ¿verdad? Ni en lo espiritual, ni en lo emocional, ni nada, porque no vamos a tener las fuerzas ni para guerrear, ni para pelear. Y los ataques en el área de las finanzas vemos cómo ha estado minando nuestra salud física, ¿verdad? Y nuestra salud económica. Estas áreas en donde normalmente si no hay dinero, no hay paz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta tierra necesitamos dinero para comer, para vestir, para pagar renta, para pagar todo lo que se requiere con dinero. Entonces, si nuestras finanzas están enfermas, no hay paz. Y eso es lo que ataca esta área de las finanzas. También ataca a través de personalidades humanas. Vamos a ver eso también de los ataques de personas que el diablo usa, y muchas veces en la misma familia. Normalmente donde más te duele es en la familia, ¿verdad? El ataque. Entonces vamos a ver todo eso y vamos a ver cómo son blancos específicos del enemigo para minar nuestra vida espiritual, ¿verdad? Así que recordemos que Satanás, pues a eso vino, a hurtar, matar y destruir. Y Jesús lo ha mencionado ahí en el Evangelio del apóstol Juan, ¿verdad? Él dijo que el ladrón no vino más que a robar, matar
y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el enemigo de nuestras almas, su plan específico es eso, matar, robar y destruir. Bueno, en esta lección vamos a estudiar el primer punto, porque no, como es bastantito, lo vamos a ver por partes. De estos 3 puntos de los ataques estratégicos contra el cuerpo, contra las finanzas y contra las personalidades humanas, vamos a ver por lección, para poder desarrollarlo bien, ¿no? Entonces, esta clase va a ser el punto 1, los ataques estratégicos contra el cuerpo físico, para que así nosotros entendamos si las enfermedades que tenemos son de un ataque del diablo, si son a causa de mi descuido, de mis desórdenes, de mis malos hábitos, o si también es una enfermedad en la que Dios se quiere glorificar. Vamos a ver todo eso para que entonces nosotros, cuando estemos en esta condición de enfermedades, nosotros veamos la raíz, la razón y el por qué y para qué está pasándome lo que me está pasando y cómo liberar esa área espiritual. Así que tu cuerpo va a ser atacado por Satanás mediante enfermedad, y la enfermedad siempre ha estado desde Adán y Eva a causa del pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado entró y enfermó nuestros cuerpos. Vino la muerte, vino la enfermedad y todo esto que fue a causa de la desobediencia, de la rebeldía, y desafortunadamente, después de haber sido seres eternos, pues terminamos en esta condición, ¿verdad? En enfermar y morir. Y entonces vamos a ver qué tipo de espíritus son causantes de la enfermedad que tengamos, y cómo vamos a necesitar en esta área del física, la liberación espiritual. Ahora, cuando Jesús oraba por los enfermos, muchas veces sanaba a la gente, expulsando demonios. Si era la causa del problema físico. Y si lo era, pues evidentemente la persona era sanada, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan? No sanó a todos. Pero aquellos que sanó, primeramente fueron liberados, porque decía, sal fuera. Y cuando salían fuera, sanaban, ¿verdad? O a otros les decía, haz esto y sanaban. O en fin, ahorita vamos a ver los ejemplos, ¿verdad? Y Jesús dejó muy claro que los demonios pueden causar diversos tipos de problemas de salud. Y en la Biblia los encontramos llamándose espíritus familiares, digo, espíritus de enfermedad. ¿Por qué le pone Jesús espíritu de enfermedad? Bueno, algunas veces Jesús les hablaba por su nombre a esos demonios, pero normalmente se le conoce como espíritus de enfermedad o espíritu de enfermedad. Y es cuando se trata de un demonio maligno que causa enfermedades. Y la mayoría de las veces que tenemos enfermedades es por causa de que entra un espíritu a un órgano vital con un derecho legal para enfermarlo, ¿verdad? Y nosotros tenemos como ejemplo de que una de estas veces Jesús le dio el nombre al demonio, el nombre de ese espíritu que estaba en alguien, de ese espíritu de enfermedad. Cuando Jesús sanó a un joven que era atormentado por un espíritu sordomudo, ¿verdad? Ahí sí le dijo el nombre, pero vemos en la Biblia, en el transcurso de la Biblia, que no a todos les decía por su nombre. En Marcos 9:25, Jesús dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo o impuro, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él.
O sea, ahí sí le dio el nombre. Y Jesús, pues se supone que Jesús era Dios, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad. Él era y es, él es todopoderoso, eh, él todo lo puede, lo sabe y lo ve, ¿verdad? Entonces, pues él sabía cómo se llamaba ese demonio. Y ahí sí le llamó por su nombre, cuando le ordenó que saliera. Pero no a todos les decía, ¿verdad? Entonces, vean cómo este espíritu perverso, si nosotros leemos Marcos 9, el papá le decía a Jesús, es que lo azota, lo golpea, lo echa al agua, ¿verdad? Y aparte, pues, lo dejó sordo y mudo. Y no sabemos si el niño estaba así, ¿verdad? Desde pequeño. Pero cuando el demonio, el espíritu inmundo que había en ese jovencito sale por la orden de Jesús, le llama por su nombre y se sale, ¿verdad? Y le dice, no entres más. Entonces, este es un ejemplo de que es un demonio el que provoca enfermedades. No todas las enfermedades vienen del infierno, no todas las enfermedades son por un demonio. Ahorita lo vamos a ver por qué, ¿verdad? Pero sí, sí es importante que nosotros aprendamos que estos espíritus, cuando tú te enfermas de algo, tú tienes que buscar la raíz de esa enfermedad para que tú cuando ores sepas cómo orar, cómo renunciar a ella, ¿verdad? Porque pues te puedes estar desgastando y no sabes ni cómo ni por qué. Otro ejemplo que vemos en la Biblia está en el Evangelio de Lucas, en el cual leemos que un día Jesús estaba enseñando en una sinagoga y se dio cuenta de que había una mujer a la que un espíritu de enfermedad, ahí no le dio nombre, ¿verdad? Nada más sabía que era un espíritu de enfermedad, la tenía atormentada desde hacía 18 años, pues estaba encorvada de su cuerpo y no podía levantarse, caminar derecha, ¿no? Y Jesús le llamó a esos demonios espíritus, espíritu de enfermedad. Por eso luego cuando estamos hablando sobre, cuando les dimos, los echamos de fuera, porque este es un espíritu que está enfermando un órgano vital, un sistema vital, sea externo, sea interno, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar seguros cuando oramos, sabes que no te admito, no te acepto, renuncio a ti, pero hay que saber de dónde viene, familiar, ancestral, generacional, una maldición, un decreto, una brujería, qué sé yo, todo lo que nosotros tenemos que estar checando y la razón de nuestras enfermedades y la raíz de nuestras enfermedades, porque también pueden ser, ahorita que veamos tipo emocional. Entonces, tenemos que ver la raíz. Fíjense, si nosotros nos damos cuenta de dónde provienen, ahí es donde vamos a obtener victoria en medio de estos espíritus de enfermedad. Y Lucas 13 dice que Jesús enseñaba, perdón, en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Ahí ya no le dijo espíritu de enfermedad, le dijo, eres libre de tu enfermedad. O sea, estaba liberándola para que ella fuera libre de esa enfermedad. Entonces, la liberación te va a traer sanidad, libertad, salvación, ¿verdad? Entonces puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. O sea, este espíritu de enfermedad estaba en la columna, estaba en su médula ósea, estaba en sus vértebras, todo su esqueleto, en todo su sistema óseo.
¿verdad? Aquí no es un órgano vital, es un sistema. El sistema óseo estaba ahí y no había médico que la pudiera curar. Y esa mujer ya tenía 18 años encorvada. Entonces, a veces enfermedades de los huesos también vienen por algún espíritu de enfermedad o por alguna situación de pecado o alguna situación emocional. O me estoy adelantando, pero bueno, para que cuando oremos sepamos cómo orar, ¿verdad? También había una mujer, otro ejemplo, había una mujer que llevaba 12 años sufriendo hemorragia. Esta había ido con muchos médicos y se había gastado todo su dinero en tratamiento, pero en vez de mejorar, empeoraba. Y debido a su condición, pues ella era considerada una mujer impura de acuerdo a la ley de Moisés. Esto quiere decir que se debe de mantener aislada, sola, alejada de todos sus familiares, sus amigos, sus vecinos. Tenía que estar lejos, que no podía acercarse porque era impura. En ese tiempo, una mujer que estaba siempre menstruando era una mujer impura. Pero imagínense 12 años separada de sus amistades, de su familia. No podía acercarse a sus vecinos. Pero aquí el diablo tenía derechos legales contra esta mujer por las maldiciones familiares generacionales. La tenía enferma de flujo de sangre, atormentándola este espíritu por casi 12 años. Pobre mujer, ¿no? ¿En qué condición ha de haber estado y en esta soledad, ¿verdad? Continuamos. Hasta que esta mujer pues dice que se atrevió a seguir a Jesús. Yo me imagino que ya al seguir a Jesús estaba renunciando a esta maldición ancestral y al acercarse y atreverse a tocar la orilla del manto de Jesús, por su fe fue liberada, ¿verdad? Y la Biblia dice que Jesús también se dio cuenta que había sucedido algo sobrenatural porque él sintió que de su cuerpo salió poder. Entonces Jesús sabía que el toque de la mujer había sido diferente a todos los que lo estaban empujando, ¿verdad? Fue un toque lleno de fe y de esperanza y esta mujer dice que fue perdonada de todos sus pecados y también inmediatamente que tocó el manto de Jesús, fueron echados fuera de ella el espíritu de enfermedad que la tuvo por 12 años atada, ¿verdad? ¿Qué cosa? A veces no sabemos, pues está enferma, pero de verdad que muchas veces las enfermedades vienen por cosas espirituales. Y Mateo 9:22 dice, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. ¿Salva de qué? ¿Verdad? Pues salvada, liberada de este espíritu de enfermedad. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora, o sea, quedó limpia. No volvió a tener ese flujo de sangre. Paró. ¿Cómo puede un demonio provocar eso? Y en el área médica es un absurdo, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que en el área espiritual todo es posible cuando sabemos que hay demonios que tienen derechos legales. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos el mundo espiritual y saber qué es y para qué necesita una liberación espiritual y qué es lo que hace en el nombre de Jesús esa libertad. Qué maravilloso, ¿verdad? Es saber que hay poder en el nombre de Jesús
y que podemos ser liderados también en el área física, económica, espiritual, emocional, social y mental. Es una maravilla saber y conocer que hay poder en el nombre de Jesús y que en el nombre de Jesús podemos ser libres, verdaderamente libres. Gloria a Dios por todo. Y bueno, pues entendemos que el término de espíritus de enfermedad se usa para referirse a los demonios que enferman a la persona. O sea, es verdad que los demonios pueden enfermar, pueden entrar a algún órgano vital y enfermarlo. Decimos que ningún hijo de Dios puede ser poseído, ¿verdad? Y cuando es poseído de todo el cuerpo y de su alma y de su mente y de su espíritu. Pero aquí no estamos hablando de posesión, estamos hablando de que esos espíritus por derechos legales pueden enfermar un órgano vital, un sistema vital, ¿verdad? Y entonces entendemos que en el mundo espiritual todo puede suceder. Continuamos. La Biblia revela varias razones para que el espíritu de enfermedad entre a nuestro cuerpo. Afortunadamente lo podemos comprobar bíblicamente, ¿verdad? Porque puede ser así como que payasadas o que eso no es verdad o que ya estás exagerando o todo es demonios, demonios, demonios. No, es que es real, es real. Ahora, la primera y quizá la más obvia razón de que estemos enfermos, que se enferme nuestro cuerpo, es la enfermedad causada por el pecado, como ya vimos en los ejemplos anteriores, porque Satanás tendrá todo derecho legal para destruirlo. Cuando hay derechos legales que no nos hemos arrepentido, ahí es donde están los derechos legales, ¿verdad? Que no hemos renunciado a ciertas cosas, no hemos renunciado a alguna iniquidad, a alguna herencia maldita, a algún espíritu familiar, ancestral, generacional, porque la verdad, pues, no me parece eh, que tengan que ver con mi enfermedad, porque no lo creo. Sin embargo, conforme vamos avanzando en el mundo espiritual, en todo esto que hemos estudiado de guerra espiritual, nos damos cuenta que sí pueden estar, ¿no? Estar influenciando en nuestros sistemas vitales también, nuestros órganos vitales, esas enfermedades. Continuamos. Porque así como Satanás aflige nuestro espíritu, o sea, en el mundo espiritual aflige nuestro espíritu con sus ataques de desánimo, depresión, desaliento, desolación, tristeza, qué sé yo. Estos espíritus de enfermedad tienen algún tipo de razón legítima para entrar y provocar ciertas enfermedades, ¿verdad? Ya sea porque tengan un derecho legal heredado por los pecados de sus antepasados, o ya sea por algún tipo de atadura o maldición espiritual, o por pecados personales que ya vimos las clases de las puertas abiertas, ¿verdad? Vimos qué puertas se abren y qué demonios pueden entrar por ciertas puertas. Cuando hay pecado, la puerta está abierta. Es más, aunque esté cerrada semicerrada la puerta, el diablo la puede abrir porque hay un permiso legal, porque no hemos renunciado a la iniquidad ancestral, a las maldiciones generacionales, a las herencias malditas, y él es un, él se basa en pactos, porque él también habla de pactos, ¿verdad? Entonces el diablo también cree y sabe
la importancia de los pactos. Entonces se hicieron pactos nuestros ancestros y nos damos cuenta, ¿no? Ay, mi mamá tenía esta enfermedad y mi hermana la tiene, mi tía la tiene y yo la tengo, ¿verdad? Ahí es donde tú te das cuenta que es un espíritu familiar de enfermedad y tienes que renunciar a él y romper con él de acuerdo a todo el conocimiento que hemos tenido con todas estas clases de guerra espiritual. Ellos no se van a salir del cuerpo de la persona hasta que reconozca su pecado, hasta que reconozca y se arrepienta de la iniquidad que heredó de sus ancestros, porque si no hay arrepentimiento y no hay renunciación a esos pecados familiares y personales, los demonios no se van a ir. Ya dijimos que ellos, así como nosotros somos el templo de Dios, también ellos toman como habitación, como morada los cuerpos. Y nosotros en Cristo ya no podemos ser habitación del diablo, de los demonios, no, pero sí pueden afectar órganos vitales, sí pueden dañar órganos vitales por los derechos legales que tenemos, ¿verdad? Entonces, estos demonios de enfermedad, porque estamos hablando sobre el tema de enfermedad física, ¿verdad? Estos demonios de enfermedad van a intentar resistir al decreto de que salgan, ¿verdad? Van a resistirse y van a intentar cuando se les esté ordenando que salgan, van a querer destruir el cuerpo. Y si tú no te das cuenta que no es normal que tú tengas esa enfermedad y que de dónde vino y de repente vino y a veces de la noche a la mañana ya amaneciste con el dolor y continúas con el dolor y amaneces todos los días con ese dolor, tú dices, ah, que hay algo raro, ¿no? A veces le achacamos a la edad, ¿verdad? O le achacamos a que, pues las mujeres a esa edad esto, ¿no? Los hombres a esa edad aquello. Ya damos por hecho que por la edad nosotros vamos a sufrir y a padecer enfermedades, pero no. Ya vieron los médicos científicamente que no tienen nada que ver, aunque tu cuerpo con la edad se va desgastando, pero definitivamente hay enfermedades que no tendrían por qué tenerlas, pero las heredamos de nuestros ancestros y pensamos, ah, pues es la herencia del ADN que vino, ¿verdad? Pero son demonios, espíritus de enfermedad que entraron por medio del ADN y de la genética de generación en generación. Entonces, estos demonios legalmente pueden estar enfermándonos. Qué terrible, ¿verdad? Continuamos. Entonces, estos demonios no van a salir por medio de un trabajo de liberación espiritual si no me arrepiento, si no renuncio, si no declaro que yo ya no lo admito, no lo quiero y que yo decido y determino echarlo fuera. Entonces van a salir por medio de un trabajo de liberación espiritual en donde coopere la persona, declarando con su boca, ¿verdad? Que reconocen que han pecado y que sus ancestros pecaron, confesando todo el pecado, arrepintiéndose y renunciando a todo pecado y para de esta manera echar fuera todo espíritu familiar, generacional, ancestral y toda herencia maldita que heredaron e incluso todo pacto. A veces no sabemos qué pactos hayan hecho nuestros antepasados de plano, pero cualquier pacto que hayan hecho, renuncia a todo pacto que hayan hecho mis ancestros de generación en generación, sean lo que sea, ¿verdad? Y de esta manera yo le voy a quitar todo derecho legal a estos demonios del área física llamados espíritus de enfermedad. Yo tengo que comenzar a trabajar si hay alguna cosa que le doy derecho legal al diablo para enfermarme. Entonces yo tengo que hacerme un autoexamen y ver qué hay en mi corazón.
qué hay, qué sentimientos o qué cosas yo tengo o qué resentimientos yo tengo contra las personas, ¿verdad? O estoy en pecado y por eso Dios le da autorización al diablo, porque el diablo no hace nada si no lo autoriza a Dios, ¿verdad? Y tú le das el derecho legal, ¿por qué? Al diablo, ¿por qué? Porque estás en rebeldía contra Dios y Dios no puede hacer nada. Aún estando en Cristo, tú puedes estar enfermo. Y mucha gente está nada, pero primero tu sanidad viene de adentro hacia afuera, sanando tu alma, sanando tu espíritu, tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos, todo eso. Entonces ahí es donde viene una sanidad, ¿sí? También a veces hay enfermedades que no son precisamente del demonio, ¿verdad? Hay enfermedades permitidas por Dios muchas veces, como Pablo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Pablo? Como decía que tenía un aguijón que no sabemos qué era lo que él tenía, no sé qué era lo que le atormentaba, no sabemos si era una enfermedad o una condición, no sabemos, pero Dios lo permitía para que él no se exaltara ni se ensoberbeciera más por todas las revelaciones que él recibió al ir al cielo. Entonces ahí es donde Dios es soberano para decir, le dejo esa enfermedad para que no se ensoberbezca. Ya no es tanto por pecado, ya no es tanto emocional, sino que es un permiso de parte de Dios para que tú estés sujetada y no te enaltezcas por las revelaciones de Dios. Pero eso es otra cosa. Ahora, el ejemplo que tenemos aquí, cuando Jesús sanó al paralítico de Betesda, le dijo claramente las razones por las cuales estaba enfermo y al mismo tiempo le aconsejó que ya no fuera a pecar porque entonces se iba a poner peor la cosa, ¿verdad? Porque ya lo sanaba el Señor y al rato otra vez a pecar, tu estado iba a ser peor. Entonces, Juan 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Es una advertencia de Dios. Si Dios ya te sanó algunas enfermedades, y lo hemos visto en la iglesia donde estamos, ha habido gente que ha sido sanada. Y muchas veces, muchos de ellos se han ido de la iglesia, no sé si se han ido a otra iglesia o si ya no se congregan, no sabemos. La verdad no podemos juzgar, pero ojalá y se hayan ido a otras iglesias, ¿verdad? No al mundo. Pero si ya fueron sanados, no pueden volver a pecar porque su estado va a ser peor. Así que debemos de tener mucho cuidado, porque el demonio además está buscando la manera, el diablo buscando la manera de encontrar puertas abiertas, grietas, áreas en las cuales no están todavía, como dijimos hace 8 días, este, entregadas a Dios. Así que la enfermedad de este hombre aparentemente un resultado del pecado que lo llevaría a la muerte y gracias a Dios se arrepintió cuando vio a Jesús y le dijo, eres sanado, ¿verdad? Por ello entendemos que la participación demoníaca en muchas enfermedades es un hecho, aunque no todas dijimos todas las enfermedades, no todas, ¿verdad? Son motivo de pecado, pero las que son por motivo de pecado y llegan a arrepentirse, llegan a aceptar a Jesús como Señor y Salvador y llegan a trabajar día a día esas áreas, en esas maldiciones, renunciando a la iniquidad, renunciando a todo aquello que viene de generación en generación, va de gloria en gloria sanándonos, sanándonos. Y eso es palpable. Y bendito sea Dios que lo hace, ¿verdad? Entonces estamos viendo el primer punto de los ataques que el diablo tiene en contra de nosotros en el área física.
Por eso cuando tenemos un problema físico debemos asegurarnos si hay un espíritu involucrado en tal enfermedad, y ahí es donde nos vamos a examinar nuestro corazón, nuestra alma, si hay una razón específica para que este espíritu de enfermedad tenga derecho legal para enfermar nuestro cuerpo, ¿verdad? Pensar, decir, a ver, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿Qué hay atrás de esta enfermedad? ¿Por qué tiene permiso el diablo de implantarme una enfermedad? Y a lo mejor ahí te vas a dar cuenta, uy, pues tengo algo contra alguien, pues yo le hice algo a alguien en el pasado, no pedí perdón, ay, pues estoy tomando lo que no debo tomar. En fin, cada quien sabe lo que hizo en su vida pasada, sus pecados que tuvieron y que no se han arrepentido y que lo tienen enfermo, ¿verdad? Por derecho legal. Así que de ser así, pues debemos reconocer cualquier pecado y pedir perdón a Dios. Y como siempre decimos, arrepentirnos y renunciar para echar fuera de nuestro cuerpo este espíritu de enfermedad, porque tenemos poder en nuestra boca, autoridad delegada de parte de Dios para echarlos fuera, pero no sabemos las razones por las que están. A veces dicen, no me voy porque tengo derecho legal. Allí es donde nosotros no analizamos eso. Muchas veces estamos reprendiendo la enfermedad, declarando, se va en el nombre de Jesús, tal y tal enfermedad, pero no le buscamos la raíz del problema. No analizamos ni vemos, bueno, a ver, ¿por qué me está pasando esto? Y yo creo que con todas estas enseñanzas vamos a cambiar nuestra manera de ver las cosas, hasta de enfermedad en el mundo espiritual. Analizar por qué tiene permiso el diablo de que yo esté en esta condición. ¿Cuál es la razón por la cual yo estoy en esta condición? Y el Espíritu Santo te va a revelar, te va a revelar, te va a revelar, te va a revelar cosas. Ahí es donde tú o te pones a cuentas con el Señor o quieres continuar, ¿verdad? Porque no es justo que estemos enfermos cuando Cristo se llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido curados. Por eso no se puede hacer efectiva nuestra sanidad que pagó Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Por eso hay que ver y luego analizarlo, y ya que lo entendemos, aunque venga la gente, los hermanitos, a juzgarte y a decirte, ¿y tú por qué estás enferma? A ver, ¿verdad? Pero si tú ya sabes la razón por la cual estás en esta condición, ya no te va a afectar que te digan, ¿y tú por qué estás enferma si tú conoces eso? Porque ya analizando todo y viendo todo, estamos viendo que a veces el Señor permite ciertas enfermedades para tenerte con los pies en tierra, ¿verdad? Ya no es tanto espiritual, ya no es tanto emocional, ya no es tanto físico, ya no es tanto de parte del diablo, porque el diablo a eso vino, ¿verdad? Yo digo, esta enfermedad que yo tengo, sí, vino de parte del diablo. El diablo tenía un derecho legal. Ahorita vamos a ver por qué le estoy diciendo esto, pero no logró su propósito de destruirme. ¿Por qué? Porque yo me puse a cuentas con el Señor. Y sí, ciertamente quedó una secuela, pero gloria a Dios porque llegó un momento en que yo pensé que esto ya no iba a tener solución, hasta me iban a operar y todo, y el Señor, yo diciéndole al Señor, me tengo que operar, adelante, Señor. No hay otra porque yo ya estaba en la fase 4. Fíjense, ya la fase 4 de corsartrosis ya era porque ya el hueso ya estaba totalmente chocando hueso con hueso, porque ya no había nada de cartílago y los dolores eran espantosos. Los que me conocen de hace años, antes de la pandemia, las que estuvieron antes de la pandemia, saben cuál era mi condición. Y ahora, pues, cuando regresé
después de la pandemia todos me preguntaban y me decían, ay, qué bien quedó después de su operación. No, no me operé, no me operé. Así que gloria a Dios, sí uso bastón, pero no, no tanto porque continúe avanzando la enfermedad, sino porque por seguridad yo lo uso, ¿verdad? Por seguridad para no tropezarme y provocar otra cosa, ¿verdad? Pero de verdad yo me maravillo de lo que el Señor hizo en mi vida y todo por haber confesado, reconocido cosas que a lo mejor yo no me había dado cuenta, ¿verdad? Entonces las enfermedades no vienen porque sí, hermano. Continuamos. La segunda razón por que nos enfermamos es por demonios que influencian en la mente, como son algunas emociones, sentimientos y pensamientos negativos como la falta de perdón, el rencor, la amargura y el resentimiento, que esos son obras de la carne, ¿verdad? Todo esto da acceso legal a estos espíritus de enfermedad. Es lo que yo les decía. Cuando vino mi proceso del divorcio, de estar en juicios y todo, y el divorcio, ahí yo reconozco que me empecé a enfermar. Me enfermé, ¿por qué? Porque yo tenía sentimientos negativos, pensamientos negativos en contra de mi ex esposo, pues digamos que con derecho, ¿verdad? Eh, no eran por motivos de que yo fuera una mala persona, no, sino yo tenía unos motivos reales para odiar a ese hombre, para detestarlo, para sentir tanto coraje contra él y me llené de amargura y resentimiento. Esto provocó que viniera esta enfermedad de la corsartrosis. ¿Y quién influenciaba en mí? ¿Y quién me implantó esa enfermedad? Pues yo, porque yo abrí la puerta con esas emociones, con esos sentimientos y pensamientos negativos de los cuales yo tuve que arrepentirme y pedir perdón. O sea, tenía razones de peso para sentir lo que sentía con la persona, pero no tenía derecho. ¿Derecho a qué? A lastimarme a mí misma, a provocarme a mí misma la enfermedad. Pero cuando tú estás en una situación terrible, es terrible la situación emocional en la que te encuentras mientras tú estás tramitando un divorcio o sea, tantas cosas que tú vives y todo lo que te hacen, ¿verdad? Sobre todo porque vivir con una persona psicópata narcisista es horrible, horrible porque te destruyen tu autoestima, tu identidad, tu integridad, y eso hace que tú termines de verdad aplastada emocionalmente. Y eso provocó la enfermedad de la corsartrosis, porque afectó mis huesos, la enfermedad. Afectó mis huesos, el área emocional. Entonces, el acceso que yo le di legal por mis emociones y mis pensamientos y mis sentimientos negativos provocó que ese espíritu legalmente entrara, ese espíritu de enfermedad legalmente entrara a mis huesos. Y cuando yo lo reconocí después de un tiempo, que estuve ya al grado, les repito, al grado de ya estar en la fase 4 ya la más alta, según me platicaron, 4 y 5 ya es porque ya de plano ya no hay remedio. Y bendito sea el Señor que cuando yo me arrepentí y pedí perdón, pues Él me ha ido sanando y voy de gloria en gloria, ¿verdad? Así que los 5 órganos principales y las emociones que los afectan, pues te afectan a tus órganos, los pulmones, el corazón, el hígado, los riñones, todo. Y ahorita vamos a ver qué afectan, qué emociones afectan a cada órgano. Continuamos. Esto puede indicar que las enfermedades no son solo físicas, sino que también son de naturaleza emocional, ¿verdad?
Aquí yo le estoy dando derecho legal al diablo por mis emociones. Ya no es por pecado, es por emociones, por sentimientos y pensamientos negativos que pues la verdad sí termina siendo pecado, ¿verdad? Entonces, es tan importante que reconozcamos la raíz y la fuente de la enfermedad en el área física para así tener una liberación espiritual de acuerdo al tipo de enfermedad. Por eso tenemos que analizar, bueno, ¿de dónde viene esto? Yo no lo tenía. ¿De dónde vino? ¿Verdad? Ah, no, que tu papá, que tu mamá, que tu abuelito, que tu bisabuelito, bueno, ok, pero, ¿por qué? ¿Por qué tiene derechos legales? Está bien que es que yo no he renunciado a lo ancestral, pero también yo participo con mis sentimientos, ¿verdad? Entonces, tus emociones y tus enfermedades, y está científicamente comprobado. El enojo te daña el hígado, ¿verdad? Porque entras en una ira y no me acuerdo qué tanto segregas y te afecta. El estar triste, con pena, con desaliento, con depresión, te va a dañar tus pulmones, te va a afectar todo tu sistema respiratorio. El ser una persona que siempre está en angustia, preocupada, te va a dañar tu estómago. Todas estas emociones de ansiedad, de preocupación te van a dañar. Y el estrés te va a dañar tu corazón. Y cuando tú eres una persona temerosa, con miedo, con muchas angustias de temor, va a dañar tus riñones. Y ahí no está lo que daña los huesos, que es la falta de perdón, el resentimiento y el rencor. Eso no está aquí, pero eso es lo que a mí me pasó. Y eso es lo que dicen que los huesos es por la falta de perdón, el rencor, el resentimiento, ¿verdad? Viene la artrosis, la corsartrosis, la fiebre reumática, ¿cómo se llama la otra? De los huesos, que se te enchuecan tus manos, no me acuerdo. Bueno, todo eso. ¿Artritis o reumatismo? Ándele, hermana, exacto. Es por la falta de perdón, la amargura y el resentimiento. Vean todo eso. Es espiritual. Entonces, nosotros vamos a trabajar porque esta es una razón por la cual nosotros nos enfermamos. Entonces, el diablo, ya dijimos en el primer punto, que el diablo va a atacar nuestro cuerpo. Es una manera de menguarnos, de debilitarnos para que nosotros no peleemos. Y la tercera razón por la cual se puede enfermar nuestro cuerpo es por un permiso de parte de Dios dada al diablo para que pues Dios sea glorificado en la tierra. Ahí sí ya no tenemos nada que ver nosotros. A veces sucede en enfermedades que más adelante sí vamos a sanar y todos van a glorificar el nombre de Jesús. Pero mientras lo estás viviendo no sabes qué pasó ahí, porque ni es por sentimientos, ni por emociones negativas, ni porque estoy en pecado. Y dices, entonces, ¿por qué estoy así? Y vamos a ver un ejemplo. Cuando las contraestrategias de Dios se aplican para la victoria, este ataque físico trae la gloria a Dios. Y el ejemplo que tenemos aquí está en Juan 9, del 1 al 3. Ustedes que han visto ya el Evangelio de Juan, ahí está esa historia del hombre ciego de nacimiento. Y dice en Juan 9, 3. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, porque lo estaban viendo, ¿verdad? Que estaba ciego, y le preguntan, ¿quién pecó? O sea, porque estábamos hablando
espíritus familiares, ancestrales, generacionales, ¿verdad? Entonces dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? O sea, ¿por qué estás ciego? ¿Por un pecado personal o por los pecados ancestrales? Eso es lo que le estaba preguntando sus discípulos, para que haya nacido ciego. Y Jesús respondió, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjense nada más. Así que a veces Dios va a permitir que alguien se enferme de gravedad o le pase algo para que el Hijo de Dios sea glorificado. Yo me acuerdo de la historia de Lázaro, que Dios permitió que se muriera, que el espíritu de enfermedad viniera, no por pecado, y hasta se muriera por enfermedad. Pero le dijo a sus discípulos, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y ciertamente cuando resucita Lázaro, ¿quién fue glorificado? ¿Verdad? O sea, Dios permite a veces ciertas enfermedades para que Él sea glorificado. Bueno, en todo es glorificado. Pero ahí es, tiene problemas familiares ancestrales y por eso está así la persona o está en pecado esa persona y tan sencillo, Jesús le dice, no, ni él pecó ni sus padres, para que las obras de Dios se manifiesten en él, o sea, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Bendito sea el Señor por eso. Así que Jesús dejó bien claro que la enfermedad que tenía este hombre ciego no era el resultado del pecado, sino que había sido permitido a Satanás enfermarle para que Dios fuera glorificado en la tierra. O sea, siempre las enfermedades vienen de las tinieblas. Las enfermedades no vienen de Dios. Que Dios permita que nos enfermen es otra cosa, ¿verdad? Dios le permitió, como ahorita vamos a ver que también le permitió a Job, ¿verdad? Esas enfermedades que provocan de verdad, yo digo, ay Dios mío. Yo me acuerdo de la historia bueno, no la historia del testimonio de la hija de la pastora nuestra, se llama Axa, y nos platica que a ella le dio lupus, a su hija le dio lupus. Y este lupus pues ya no tiene solución, es irreversible y terminan muriendo jóvenes, ¿no? Y dice que oraron y clamaron a Dios, le suplicaron al Señor por su sanidad y de repente se le desapareció el lupus. ¿Quién creen que fue glorificado? Pues Dios, ¿verdad? Pero fue permitido al diablo que tocara el cuerpo de esta joven. ¿Para qué? Pues yo creo que al final de cuentas, para probar tanto el testimonio a los pastores del poder de Dios como a su hija, ¿verdad? Porque siempre hay una razón para que nosotros nos afirmemos más en las cosas de Dios. Ahí ya no hubo una liberación espiritual porque aquí ya no requería eso, porque no iban a arrepentirse de pecados, ¿verdad? Ni ancestrales, ni generacionales, ni nada, sino que oraron para que Cristo fuera glorificado en todo y por todo. Continuamos. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia de enfermedades permitidas por Dios para que Él sea glorificado es en la vida de Job. ¿Se acuerdan? Cómo Dios le permitió al diablo que tocara a Job, pero más adelante vemos cómo Dios le devolvió al doble todo, ¿verdad? Primeramente probó el corazón de Job y también le probó al diablo, a Satanás le probó
que Job no iba a maldecirlo, que Job no iba a alejarse de Dios, ¿verdad? Y lo vemos aquí en Job 2:3-7. Dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Fíjense, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que le arruinara sin causa. A veces sin causa vienen las cosas. Y respondiendo Satanás dijo a Jehová, pues piel por piel, o sea, ya había perdido su ganado, ya había perdido a sus hijos, a sus hijas, ya había perdido sus bienes, ya había perdido todo. Y él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, pero cuando le dice piel por piel, porque sabe que el ser humano cuando te toca tu cuerpo y te enferma, ahí sí a lo mejor protestas, ahí sí a lo mejor tú dices, ay, ¿por qué me haces esto? ¿Verdad? Entonces le dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás que sí, verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y no sabemos cuánto tiempo estuvo enfermo, cuánto tiempo tuvo que pasar y sufrir con esta situación. La pérdida de sus hijos, el quedar en la ruina, pero sobre todo el perder la salud, el ser la burla de todos aquellos que antes le honraban. Entonces ahí es donde dices, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Así luego nos vienen cosas que dices, pero ¿yo qué he hecho? Y muchas veces es porque pecamos. Y muchas veces es porque tenemos sentimientos y pensamientos negativos. Pero hay ocasiones en que ni siquiera le buscamos nada, que no sabemos por qué llegaron. Pero es para que a la postre Cristo sea glorificado y a la postre te bendiga al doble. Todo tiene un porqué y un para qué. Y vemos al final la historia aquí no lo puso, ¿verdad? Pero vemos al final que la historia de Job es que se le devolvió ahí en el capítulo 42 de Job. Podemos ver cómo Cristo o cómo Jehová le devolvió el doble. Todo le devolvió. Todo se lo devolvió al doble, menos los hijos, ¿verdad? Volvió a tener sus 7 hijos y sus 3 hijas. Pero dice que las hijas fueron tan hermosas como nunca, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que nosotros seamos sanos, pero tenemos que arrepentirnos, renunciar y obedecer al Señor, porque de otra manera no vamos a encontrar la sanidad. No tenemos el pretexto de que ya somos de la tercera edad. No, porque dice que Él nos dará largura de días y añadidura de años y nos dará una buena vejez. Porque dice, aún en la vejez estarás verde y vigoroso. En Cristo sí podemos tener una buena vejez, pero tengo que ponerme a cuenta. Tengo que tener una liberación espiritual, renunciando a todo aquello que no me edifica, renunciando, arrepintiéndome de algunos pecados personales que yo sé que tengo, y renunciando, si es que no sabía, a toda maldición familiar, ancestral, generacional, ¿verdad? A toda herencia maldita, a todo pacto que hayan hecho nuestros ancestros. Esa es la liberación espiritual que nosotros necesitamos y nosotros ya tenemos todas las bases para ser libres. Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad.
porque Él la venció a la enfermedad y a la muerte. Venció a los principados, potestades, poderes, gobernadores y huestes de las tinieblas. Hace más de 2000 años, dice que los despojó. Entonces las enfermedades, los espíritus de enfermedad en el nombre de Jesús salen, siempre y cuando no tengamos derechos, o no tenga más bien él derechos legales para decir, no me voy, ni me voy a salir, porque tengo derecho legal, tengo permiso. Tú me das el permiso con el pecado. Tú me das el permiso porque no renuncias a la iniquidad familiar, ancestral, generacional, ni a los pactos que hicieron tus ancestros. Tú me das derecho legal con tus emociones, pensamientos y sentimientos negativos que tienes en contra de la persona, con razón o sin razón. Así que si Cristo tiene esa autoridad y nos la ha delegado a nosotros sobre la enfermedad, sobre el pecado, sobre la muerte, Él nos ha dado esa autoridad para sanar a los enfermos, expulsar demonios, para sanarnos nosotros mismos. Así que Dios está esperando que nosotros ejerzamos esa autoridad que nos ha dado para orar por los enfermos y que sean sanados al imponerles manos, pero también para que renunciemos nosotros. O sea, nosotros primeramente tenemos que trabajar en nosotros. Y ya con esa autoridad, con esa limpieza que tú tienes y con ese testimonio de decir si es verdad, es por esta razón, tú cuando vas y impones manos, la gente es sanada. La gente es liberada. Y lo hemos visto. Lo hemos visto, hay testimonios, de verdad que hemos visto gente como, es que oró por mí, pero yo renuncié. Yo por eso les digo cuando oro por ellos, yo siempre les digo, tú con tu boca dile, yo renuncio. Yo sí les digo, a ver, tú renuncia, dile, yo renuncio a esto, a ver, recuerda que has hecho mal, a quién odias, por a quién no perdona. Y cuando ellos confiesan, es cuando viene su sanidad, porque tú te vas a desgastar ahí poniendo manos y fuera, fuera, fuera. No se van a salir porque tienen derechos legales y tú ni sabes por qué esa persona está en esa condición, ni tú lo sabes, que tienen permiso legal porque ellos están en pecado, porque sus ancestros pecaron o porque tienen, decimos, ese problema emocional, esas enfermedades a causa de conflictos emocionales, donde el diablo influencia para que tú sientas odio, rencor, amargura, resentimiento, falta de perdón, ¿verdad? Solamente cada individuo sabe qué tiene. Así que cuando los que liberamos, los que oramos, los que imponemos manos, a veces, a menos de que nos dé discernimiento el Espíritu Santo y nos da don de ciencia, don de revelación y de sabiduría, que necesitamos esos dones para la liberación, nos damos cuenta y sí les decimos, tú no has hecho esto, tú estás en tal condición. Ahí es donde ya se desgarran, ¿verdad? Llorando porque dicen, es Dios quien me está hablando. Porque ¿quién va a saber lo que tienen y lo que hay en el corazón de la persona más que Dios? Pero primero trabaja tú, para ti, contigo, y después ya ve a orar por los demás, ¿no? Si no, imagínate, no funciona. Continuamos. Así que con esta enseñanza, bueno, del problema del ataque contra nuestra área física, podemos entender que necesitamos ser liberados espiritualmente, ¿verdad? Por medio de nuestra verdadera confesión, arrepentimiento de pecado, el cual puede ser la raíz que le da el derecho legal a todo
espíritu de enfermedad y lo podemos echar fuera, consagrando, ya que lo echemos fuera, consagramos en el nombre de Jesús cada órgano vital de donde salió ese espíritu, ¿verdad? Ya que te echamos fuera en el nombre de Jesús porque la persona ya dijo, yo renuncio, me arrepiento y yo lo echo fuera. Entonces ya le decimos, ¿sabes qué? Ya no tienes derechos legales, ya te echó fuera, ya no te quiere, ya renunció a ti, ya no te admite y te sales en el nombre de Jesús porque la persona renunció. Entonces, ese órgano vital lo vamos a santificar, a consagrar, a bendecir en el nombre de Jesús, porque estuvo cautivo por mucho tiempo por esos demonios. Así que declaramos una sanidad divina sobre nuestro cuerpo integral, todo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, esas son las contraestrategias que nosotros debemos hacer para ser sanados. Recuerden que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, así que tenemos que detenernos de seguir quebrantando las leyes de Dios pecando si no queremos seguir enfermos, ¿verdad? Y debemos de tener mayor cuidado de nuestros pensamientos, emociones y sentimientos negativos para que renunciemos a ellos antes de que el espíritu de enfermedad pueda tener el derecho legal de enfermar nuestro cuerpo. Tenemos que renunciar a esos sentimientos para que no tenga permiso de enfermar algún órgano vital. Así que solo la obediencia, ¿verdad? Solo por medio de la obediencia, el arrepentimiento, la renunciación al pecado, nos va a traer esa liberación espiritual. A veces vas a necesitar ayuda de los hermanos, los líderes que se encargan de la liberación, o en ocasiones tú te vas a autoliberar con la ayuda del Espíritu Santo también. Es cuestión de que tú aprendas y sepas, pero por eso estamos aprendiendo todo esto, porque ya sabemos cómo hacerlo, porque ya conocemos todo lo pasado de todo lo que estudiamos de guerra espiritual, todas las enseñanzas de todos estos módulos donde hemos aprendido y sobre todo, ¿verdad? La sanidad del alma y renunciando a toda la iniquidad, que es lo básico que tenemos que hacer. Por eso yo les digo, vuelvan a ver las enseñanzas, repítanlas hasta que puedan ver el meollo, la raíz, la razón y las armas con las cuales, contra estrategias de Dios para poder ser libres, verdaderamente libres, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo este primer punto que habla de qué áreas necesito liberar. Y esta es el área del cuerpo físico. Dentro de 8 días vamos a ver el área de las finanzas. Éxodo 15:26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Fíjense, todo lo que tenemos que hacer para que ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. O sea, no quieres que ninguna enfermedad que envió a los egipcios llegue a ti. Escucha atentamente la voz de Jehová tu Dios. Hazlo recto delante de los ojos de Dios. Escucha sus mandamientos, guarda sus estatutos. Todo eso, todo eso tenemos que hacer para que las enfermedades, para que el espíritu de enfermedad no tenga derecho en contra nuestra. Y si ya entró el espíritu de enfermedad a algún órgano vital, ya vimos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que renunciar, primeramente reconocer que he pecado, confesar que he pecado, arrepentirme al pecado y renunciar al pecado y echarlo fuera. Porque todo eso lo tengo que hacer constantemente y obedecer
a todos los decretos, mandamientos, estatutos del reino de Dios, de la ley de Dios. De esta manera el diablo ya no va a tener ningún derecho legal en hacernos daño. ¿Para qué? Porque mientras nosotros estamos sanos, podemos, con esta sanidad, nosotros podemos servir a Dios. Podemos servir al Señor en todas las áreas que el Señor nos mande, ¿verdad? ¿Qué ministerio te ponga? Ay, no, pues la enfermedad me impide asistir, la enfermedad me impide hacer cosas. Y yo no digo que no te enfermes, ¿verdad? Por ejemplo, las enfermedades virales, pues de repente te da gripa, te da todo, yo, por ejemplo, ayer no pude asistir a la iglesia porque me enfermé de mi estómago bien fuerte, pero pues por algo que comí que me hizo daño, ¿verdad? Y de verdad que era imposible que yo fuera a la iglesia en estas condiciones. Pero no estamos hablando de una enfermedad que te impida salir de la cama, ¿verdad? Que te tenga inválido totalmente y no puedas hacer nada para trabajar para el reino del Señor. Eso es lo que el diablo quiere, tenernos invalidados. Y eso nosotros lo vamos a evitar ya por medio de todas estas enseñanzas y vamos a aprender cada día más a ir de gloria en gloria, purificándonos, pidiendo nosotros esa liberación tanto del alma como del cuerpo, como del espíritu, y dentro de 8 días vamos a ver la liberación, ¿verdad? En la enfermedad de nuestras finanzas. ¿Por qué nuestras finanzas están enfermas? ¿Cuál es la razón? Y volvemos a lo mismo. Siempre va a haber la razón de o pecado o, o una iniquidad familiar, generacional, ancestral, pero como lo estamos viendo por partes, para que sí, cada punto quede bien selladito y podamos hacer efectivo al aplicarlo en nuestra vida, ¿verdad? Y en el Salmo 103:3 dice David, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, ¿verdad? Y seguimos leyendo este salmo, dice el que sacia de bien mi alma y bien, todo eso. Este salmo está hablando de un Dios sanador, de un Dios que anhela y desea mantenernos sanos espiritualmente, emocionalmente, físicamente y económicamente. Nuestras 4 áreas pueden ser sanadas si yo obedezco, guardo los mandamientos, decretos y estatutos y me pongo a cuentas con el Señor. Así que con esto damos por terminada esta enseñanza. Dios les bendiga.